Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconznews.com. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Bautista, director académico del Instituto Peruano de Psicología y Bienestar, Andares. Resulta que el racismo y la discriminación son uno de los grandes desafíos de la psicología social. Es momento de abordar esta problemática desde su origen y considerando las variables históricas de los países, los grandes problemas de separación, de estigmatización propios del desarrollo histórico de las naciones, que a veces separaron comunidades, como por ejemplo la formación y la configuración misma de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, nos toca abordar dos temas fundamentales: las políticas de Estado, que son fundamentales para poner sobre la mesa el tema de la discriminación, y también cómo es que se configura, la importancia de la educación y de la psicología, la importancia de hablar de, por ejemplo, algunos elementos que precipitan los comportamientos dignos o señalados como discriminación. El primero de ellos, entender que el lugar donde tú te formas, la educación que recibes, determina muchísimo si vas a ser una persona que va a discriminar o no, ya sea por acción o por omisión, porque tú lo apreciaste en tus padres o porque simplemente observaste comportamientos que encajan en la discriminación o el rechazo a personas distintas a ti y terminas por validarlos, y esto se convierte en el germen de lo que luego va a ser un comportamiento marcado por la discriminación y la configuración del mismo. Por ejemplo, un estereotipo frente a las personas migrantes, un estereotipo frente a los adultos mayores, un estereotipo frente a las mujeres, un estereotipo frente a la comunidad gay, un estereotipo frente a las personas de color concretamente, que luego empieza a verse incrementado por algo que sucede normalmente, que es el efecto de concreción de las ideas. Uno busca confirmar, por ejemplo, que las mujeres son más efectivas en las actividades domésticas. Migrantes tienen tal o cual característica y encuentran, entre muchas cosas que pueden observar, datos que confirmen ese sesgo, y entonces empiezan a desarrollar comportamientos violentos y agresivos que luego pueden convertirse en lamentables acontecimientos de abuso y de maltrato, como los últimos acaecidos incluso en Estados Unidos, de los que todos tenemos conocimiento, por ejemplo. Entonces, entender que hay que combatir los prejuicios, entender que hay que empezar a conocer a las personas distintas a nosotras en su diversidad, reconocer sus talentos, sus recursos, sus dones, su aporte para con nosotros y con la sociedad, va a ser fundamental, pero desde una política educativa, desde casa, y también con un esfuerzo deliberado de los ciudadanos. Hay muchos conceptos, ¿no? Pero yo quisiera recalcar tres, ¿no? El fomento de las actividades vinculadas con la diversidad, el reconocimiento del talento, el convivir con personas de características diferentes, el visitar, el estudiarlas, el documentarlas, el trabajo en equipo resulta fundamental. Fomentar una cultura o una educación integral más allá de ese concepto lacerante de la competitividad, que muchas veces tiene que ver con el encuentro del uno con el otro, la pelea o la pugna del uno con el otro, cuando las tecnologías de la información, la globalización viene demostrando que siempre va a haber espacio para alguien que es capaz, y es mejor trabajar en solidaridad y en cooperación con nuestros compañeros, por más diferencias que tengamos, que enfrentarnos con ellos. Disfrutar de actividades que tengan que ver con la vida cotidiana, ¿no?
prácticas como la inteligencia emocional, la meditación, algunas actividades que tienen que ver con la espiritualidad, actividades que tienen que ver con la cocina, el trabajo, el deporte, que los incluya. Porque a veces esas actividades que no están en un libro de matemática, en un libro de lenguaje, nos hermanan, nos dan muchísima más información respecto a lo importante que es convivir y respetarse más allá de las diferencias. Ese es un trabajo pendiente, hacia eso apuntamos, pero todo va a pasar por la educación en el hogar, por las políticas públicas concretamente.